¿Qué tal amigos? Muy buen día, soy el maestro Ezequiel Lupercio, bienvenidos. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes estas reflexiones en continuación del video anterior sobre las vulnerabilidades que un abusador, por ejemplo un abusador narcisista, puede identificar en nosotros, en los demás, para estas características instrumentalizarlas en nuestra contra y a su beneficio. Sería importante recordar en este video también que estas características en sí mismas no necesariamente son negativas, sino que son detectadas por las personas manipuladoras, controladoras o que buscan ejercer un dominio sobre la vida de los demás para así aprovecharlas a su favor. Habíamos mencionado, por ejemplo, una característica que en otro tipo de contextos puede ser muy positiva, como ser una persona muy empática, muy comprensiva, muy compasiva. Pero como esto, muchos abusadores lo pueden volver en nuestra contra, permitiendo que ellos puedan ser violentos, hostiles, extraer los recursos, por ejemplo, de sus víctimas, de sus afectados, sin que estas víctimas de estos afectados busquen conductas de autoprotección y se enfoquen más en la comprensión del abusador, es decir, pobrecito, ha sufrido mucho, ha pasado por tantas cosas, ¿qué importa que ahorita se aproveche un poco de los demás? Hay que ser comprensivos con él. De esta manera podemos identificar otro tipo de características de vulnerabilidad o victimología, lo que pueden entender otras personas, que nos ayudarían a entender cómo determinado tipo de rasgos o atributos de nuestra personalidad o de situaciones contextuales pueden ser detectadas y utilizadas instrumentalmente por los abusadores para aprovecharse de sus víctimas, de sus afectados. Habéis mencionado, por ejemplo, un punto muy importante que es que identificarán muy rápidamente a aquellas personas que tengan dificultades para establecer y defender sus límites. Recordemos que una característica prácticamente universal de todo este tipo de individuos abusivos es que sabrán muy bien que van a entrenar nuestra tolerancia al malestar, es decir, muchas cosas que otros de inmediato rechazaríamos como malos tratos, robos, golpes, ofensas, maltratos de todo tipo. Este tipo de individuos lo harán de forma gradual, identificando muy rápidamente cuáles son las cosas que nosotros toleramos para saber que preferimos mantener, por ejemplo, la paz o mantener el vínculo con ellos a nuestra autoprotección, nuestra dignidad o nuestra seguridad incluso. Por lo tanto, algo que podemos mencionar como un primer punto es la dificultad para establecer y mantener límites. El abusador rápidamente se dará cuenta que cuando transgrede nuestros límites no pasa nada. Se lo permitimos, no le reclamamos, no llamamos la atención, no terminamos el vínculo y por lo tanto cada vez irá incrementando este tipo de conductas. Cuando vemos los casos ya muy exagerados en donde el abusador, el grupo de control coercitivo, la familia dominante o el jefe también abusivo ha llegado a límites donde comprometen la salud o la integridad, las posesiones, por ejemplo, pueden destruir el negocio, quitar propiedades, destruir las relaciones sociales de las víctimas. Nos sorprende porque decimos, ¿cómo es posible que lo permita? Y en realidad habría que considerar que fue un proceso gradual de transgresión de límites. Evidentemente los abusos no comienzan en nivel 7, 8, 9. Empiezan de forma muy gradual, una vez establecido un vínculo importante con la víctima, en donde el abusador va avanzando para identificar hasta dónde puede llegar y así siempre va avanzando un poco más, un poco más, un poco más, para que la víctima finalmente vaya aceptando y no se defienda o no se decida por terminar el vínculo con este tipo de personas. Por lo tanto, podemos considerar que la dificultad para establecer y mantener límites claros y que se respeten siempre va a ser un factor de vulnerabilidad para que se den este tipo de dinámicas que terminan siendo muy dañinas, muy destructivas para todos los involucrados. Para otras personas, algo que pueden detectar los abusadores es que manifiestan una necesidad de sentirse queridos, importantes o necesitados para otra persona. Existe, por ejemplo, esta noción de
tipo confesión por ahí, que menciona que sentirse necesitado se parece mucho a ser querido. Y por lo tanto muchas personas tratarán de volverse necesarios o indispensables en la vida del otro para no ser abandonados y para mantener determinado tipo de vínculos. Claramente los abusadores detectarán este tipo de necesidad de una forma muy rápida para aprovecharse de sus víctimas, sabiendo que sus víctimas elegirán sentirse necesarias en la vida del otro antes de establecer límites o terminar la relación. Otra cosa que los abusadores hacen muy rápidamente es identificar en sus víctimas carencias de su infancia, de su vida, de su desarrollo, para utilizarlas en su contra. Probablemente identifican que hubo muchas carencias económicas y por lo tanto rápidamente al inicio de la relación tratarían de saturar con regalos, cenas muy costosas, viajes, etcétera, para que la víctima se sienta muy importante, muy querida o muy valiosa a los ojos de la otra persona. También pueden identificar carencias de tipo social, carencias de tipo emocional o sentimental, y de igual forma, de igual manera, los abusadores rápidamente tratarán de saturar este tipo de necesidades para ir creando por un lado un vínculo y por el otro lado buscando la manera de utilizar esta necesidad para chantajear, para manipular y para controlar a sus víctimas. Otras características como el perfeccionismo pueden ser utilizadas también en contra de las víctimas. Por ejemplo, los abusadores pueden exigir demasiado a sus parejas porque saben que sus parejas jamás aceptarán estar cansadas, que no pueden, que no son capaces, etc. Y por lo tanto cada vez más las llevarán al agotamiento. Posteriormente profundizaremos más sobre este tipo de temáticas. Como siempre, les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.